cómo es la acción del demonio. Porque es que la Ok. acción del demonio, todo el mundo siempre dice, una casa poseída, o un peluche poseído, o tal cosa poseída. O sea, todo el mundo piensa que la acción del demonio siempre es posesión. Y Ujú. eso es un error muy grande. Hay Ok. varios tipos de acción demoníaca. Entonces, la primera, y es la que obviamente todos somos y hemos sido y seremos víctimas, y es la tentación, Ok, ¿cierto? bien, 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 cierto, 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 muy cierto. De ahí viene otra que es la infestación. ¿Qué quiere La, decir infesta- infestación? la infestación para la teología es la acción extraordinaria del demonio sobre un lugar, objeto o un animal. La famosa casa embrujada o lo embrujado, Exact- ¿no? Ok. Exactamente. Por ejemplo, Annabelle, la misma, la la misma muñequita. Annabelle, la misma Annabelle que es un peluche, eso no estaba poseído, estaba ahí infestado, diferente. Ok, hay diferencia entre poseído e infestado. Muy bien, no lo conocía ese término. Del lugar, objeto o animal. Luego sigue la obsesión. ¿Qué es la Obsesión. obsesión? La obsesión es una tentación ya muy extrema porque llega a tal grado en que una persona podría decir que queda como atrapada por la acción del demonio, y ahí es donde empieza a sufrir acciones en contra de su voluntad, arrebatos de odio, de ira, dolores fuertes corporales, pensamientos obsesivos, desesperaciones, ideas suicidas, ese tipo de cosas. Eso todavía ni siquiera es posesión, eso es una obsesión. Ok, bien, 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 buenísimo, buenísimo. Luego sigue la vejación. Ah, no, pero hay un montón de etapas. Yo no lo sabía. Mirá, esto no lo sabía, fuera de broma. Yo Y la entendía, gente, bueno, está poseído, poseído. ¿no? Todo, claro, todo lo relacionado con poseído. Vejación. Vejación ya es un ataque directo del demonio a la salud de la persona. Y es cuando ya sí que apareció con rasguños, que con golpes morados. Un caso, por ejemplo, muy, muy bíblico de una vejación es el caso, por ejemplo, de Job. Job. ¿Por qué sería? No, 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 no recuerdo la historia de Job para relacionarla de esta manera. A ver. ¿Verdad? Que el demonio le pidió permiso a Dios para poder Ah, atormentar de esta Sí, manera sí, a sí, Job. sí. Y a Job, También obviamente, podríamos decir que la mujer esa que estaba en la sinagoga con la mano toda enferma y que Jesús la sana cuando el demonio la deja de acechar, ¿no? Ese sería un caso también, ¿no? también sería un caso de vejación. Vejación. Bien, bien, buenísimo, lo entendí ahora. Listo. Y ahí sí, ya al final, la posesión. Ah, ok. Y Y la la posesión ya. posesión, o sea, la posesión es tal cual como lo vimos en esta última película. ¿Cómo es que se llamaba la película esta, la que tanto dio que hablar? La del demonio me hizo hacerlo. La del demonio qué? El demonio me obligó a hacerlo, algo así que también era. Esta es la que estaba en la cárcel, ¿te acordás? ¿Cómo es que se llamaba esa película? Eh, Nefarious. Nefarious. O sea, ¿hay una buena representación de posesión demoníaca en esa película? Sí, señor. Totalmente. Ok, ok. Porque la posesión de ahí sí es la acción más fuerte y contundente que puede ejercer el demonio sobre una persona. Entonces ahí lo que hace el diablo es dominar el cuerpo de la persona, dominando indirectamente su espíritu con el fin de anular sus facultades superiores. Para el que de pronto no sabe cuáles son las facultades superiores de un ser humano: la voluntad, la inteligencia y la conciencia. Entonces, de esa forma, la persona que está poseída por el demonio, lo que se encuentra es que de repente está siendo utilizado por él como un mero instrumento. Ojo, pero también hay que recordar que el demonio lo que no puede tocar es el alma de la persona. Entonces lo que hace es que son como dos espíritus, o sea, el propio, el nuestro ser y el del demonio habitando en el mismo cuerpo, y es el demonio el que está tomando el control. Entonces el demonio lo que no toca es el alma, pero sí toma control obviamente de esas facultades y del cuerpo de la persona. Entonces, a voluntad, a veces lo controla, a veces no, entonces por eso es tan complicado. Wow, wow. Bueno, conocimos ahora las, ¿cómo decimos? Etapas de posesión o actividad demoníaca, no sé cómo decirla. Pero no, Sí y no lo no. sabía eso. Sí y no. No necesariamente es que Ah, no para es alguien algo progresivo. poseído vaya en orden como progresivo. No, alguien puede quedar Ah, poseído de entrada, punto. ok. Pero se le dio la entrada al demonio. O sea, usted, su cuerpo es una puerta, usted el que la puede abrir también. Entonces,
Pero cuando ya es el demonio el que quiere trabajar a la persona, lo empieza a trabajar porque va a ser más fácil la posesión luego de que psicológicamente ya está afectado. Entonces, por eso empieza con la infestación, donde entonces empieza a escuchar cosas en el lugar, las cosas se mueven, luego entonces la obsesión, entonces empieza a tener todo esto psicológico, la vejación. Entonces, lo que pasa es que se hace de manera progresiva para que el demonio le quede más fácil la posesión, pero no quiere decir que no pudiera hacerlo entrar. Entiendo, entiendo, entiendo. Y ahí, en cualquiera de esas etapas, la Iglesia Católica tiene un proceder específico para liberar, así llamándolo, a la persona, ¿verdad? Y liberar, digo, con, Exactamente. entre comillas, no porque no crean la liberación, sino porque entiendo que hay etapas donde no necesita liberación la persona. Exacto, es que precisamente, porque a ver, cualquiera puede meterse a internet e investigar qué fue lo que pasó en cada una de las películas. Y entonces ahí viene lo siguiente, todas las películas que han sacado sobre los Warren tienen una base real, pero solamente la base. Claro, es lo que yo La estaba base. diciendo al principio. Está basada en hechos reales, pero no necesariamente es que esas cosas fueron las que ocurrió. Total, o sea, es como ver The Chosen. Lo que Uno puede pasa, leer la Biblia. lo que pasa es que lo que vende, te soy honesto, cuando vos ves una película de exorcismo, lo que vende es ver entrar al sacerdote, que el sacerdote percibe algo que lo supera y se va rápidamente porque con eso a eso no lo puede combatir, ¿no? Entonces como que agranda el poder demoníaco y eso de alguna manera le suma a la película. Precisamente eso fue lo que pasó en Amityville. El sacerdote no pudo y le tocó fue simplemente llamar a alguien más. Pero Ah, que eso es eso lo fue lo que pasó. Sí, el sacerdote obviamente escuchó algo que lo expulsaba de ahí, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que ese sacerdote no tenía la exusía. Y ahí va a decir Santiago, ¿Qué ¡ah, es qué una es exusía? ¿Dónde consigo una de esas? Exactamente, mi hermano. Entonces, ¿qué es la exusía? La exusía es la autoridad que Cristo le confirió a los apóstoles para expulsar demonios. Y los apóstoles, esa exusía, lo que hicieron fue conferírsela a los demás obispos en sucesión a ellos. Y lo que hacen los obispos, ahí sí ya ellos no la confieren al sacerdote exorcista. Ellos lo que hacen es delegar. O sea, Ok. todo obispo es exorcista porque tienen El el don. envío. ¿Ya? Desde que se nombra a alguien como obispo, tiene todas las facultades Bien. que nuestro Señor Jesucristo le dio a los apóstoles cuando les dijo, cuando él sopló en ellos y les dio el poder de perdonar pecados, de expulsar demonios, de hacer el poder que tienen todos los obispos. Bien. Entonces, cuando un obispo nombra a un exorcista, lo que hace es delegar Bien. esa exusía. Entonces, no todos los sacerdotes tienen esa autoridad, la tenían antes del Concilio Vaticano II, pero precisamente por tanto abuso fue que la iglesia empezó a regular esa licencia, por así decirlo, esa licencia para dar órdenes al maligno. Entonces, sin esa autoridad, la lucha es desigual. O sea, Ahora, es una diferencia ontológica que es gigantesca. claro, entiendo, entiendo y muy buena aclaración eso. ¿Cómo nos abrís la cabeza? Ahora, te hago otra pregunta, porque también yo he visto que en las iglesias evangélicas dicen que hay una verdadera, ¿cómo decirlo?, liberación, ¿no? De posesiones y cosas por el estilo. ¿Qué dirías al respecto? ¿Qué es lo que pasa realmente en las iglesias evangélicas? Listo. Hay otros dos términos. Hoy ha sido Perdón el que día nos de... fuimos un toque del tema central, pero me parece vital porque esto nos ayuda a entender mejor todos estos puntos a nosotros que quizás no los conocíamos. Claro, es que por eso decía, o sea, cualquiera se puede meter a Google e investigar la historia de las Bien, películas. Va a ver una base y va a poder ver lo otro y va a poder ver la película si quiere. Pero con estos datos que estamos dando en este momento, a la hora de investigar y ver ese tipo de cosas, ya se van a poder comprender mucho mejor y mucho más si se está haciendo desde lo que es el depósito de la fe, desde la ortodoxia de nuestra, de entiendo. nuestra católica. Entonces, hay otros dos términos, como te decía, hoy ha sido el día de los términos. Hay otros dos términos que son deprecar y el otro que es imprecar. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un laico? Alguien que no es exorcista. El laico lo que puede hacer es deprecar. Ok, Entonces, ¿qué es deprecar? De, que significa baja o bajar, y prexis, que es de orar. Entonces, es orar para que baje el auxilio divino. Eso lo podemos hacer todos opa, nosotros. Pedirle a opa. Dios que
ayude para obviamente tener el auxilio divino y poder inclusive expulsar el demonio, pero no somos nosotros, no tenemos esa exusía, esa autoridad. Entonces lo que lo hace es el Señor o la Virgen María o los santos que obviamente también van a tener esta autoridad. Entonces, nosotros pedimos esa asistencia divina. El otro término es imprecar, y eso solo lo hace el exorcista, ¿ya? Imprecar es que viene de acción o combate. Entonces, eso es la oración de combate, es la oración exorcística. Entonces, lo que vos me preguntabas de qué puede ocurrir también en denominaciones protestantes. Dios es libérrimo. Quiere decir que Dios actúa con total libertad por la ley de la caridad y de la misericordia. Así que incluso hay casos donde por real necesidad, Dios en grupos de oración, denominaciones protestantes, grupos carismáticos, sacerdotes sin licencia o laicos que han sido de pronto imprudentes, Dios puede actuar. No quita lo ilícito, pero Dios puede actuar porque es un momento de necesidad y Dios puede actuar ahí. Bien, buenísimo, buenísimo. Yo he tenido varias experiencias con personas realmente posesas, nada de show, gente que de verdad, o sea, le he contado en varias oportunidades a las historias, por eso te preguntaba. Entonces, para volver al tema de los... Más, Sí, perdón. es más, para el que quiera, puede buscar, por ejemplo, ahí en internet una instrucción magisterial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, redactada por Joseph Ratzinger antes de ser el Papa Benedicto XVI, y se llamaba Carta a los Obispos del Lugar. Eso fue en 1985, y en esta es donde prohíbe el exorcismo de León XIII o de oraciones exorcísticas a los laicos de hacer oraciones imprecativas, solamente delegadas a los exorcistas. Hay una prohibición al laico a poder hacer ese tipo de oraciones. Mirá, mirá, mirá qué interesante, qué interesante, yo estoy aprendiendo muchísimo. Ahora, volvamos al tema de los Warren entonces, habiendo entendido todo este actuar, todos estos términos y demás. Bueno, tenemos el caso de Amityville, el más famoso, tenemos el caso de Annabelle, tenemos casos que realmente los hayan puesto en una situación así incómoda, o ¿por qué te digo esto? Te pregunto porque por lo general, y entiendo que en las películas lo que se busca es lo que vende, por lo general, o sea, el demonio cuando posee a alguien, el sacerdote no puede hacer nada, no pueden hacer nada con oraciones, no sé, porque el demonio supera con creces la fuerza y la potencia que pueden llegar a tener sus oponentes, ¿no? De alguna manera. De alguna manera, ¿esto es real? ¿Pasa realmente donde el demonio lo supera? Claro que sí, totalmente. Por ejemplo, en el caso de los Perron, que es de donde sacaron también, por ejemplo, la película para El Conjuro, donde, donde está el tema de lo de la bruja que se colgó afuera de la casa y esto. La de la Eh, horcada. ¿Cómo? La horcada, la que se había ahorcado en el árbol. Sí, señor. Eso es Ahí real. Lo del árbol y la horcada es real. sí y no, o sea, hay dentro de esa historia sí hay muchos datos que han sido como inconclusos, porque aunque ellos tienen algo que se llama el expediente Warren, ellos no daban como los datos completos de todo, porque es que también hay un tema de, ah, bueno, esto lo estamos haciendo también por servicio a Dios, a la Claro, iglesia, estaban bajo una jurisdicción, entonces tampoco podían estar obviamente sacando todo para el amarillismo y el claro. placer de todo el mundo, pues vea, sáciense, no. Entonces, Totalmente. es más, hay algo que dijeron, por ejemplo, que cuando Ed Warren murió, entonces salieron más de uno a decir, ay, no, es que lo que Ed nos decía es, vea, tomen este pedacito y agréguele ya lo que usted quiera para que pueda dar miedo. Puede que sí o puede que no, o sea, no creo que haya sido con esas palabras. El tema de los Warren pueden haber dado como un contexto Claro, general, entiendo. y ya obviamente los que van a producir las películas le van a meter lo que quieran. Bien, buenísimo. Entiendo y comparto. Ahora, entonces, hay situaciones donde podemos esperar de que el demonio de alguna manera se imponga sobre las circunstancias. Sí, por ejemplo, el caso saliendo un poquito de los Warren, por ejemplo, el caso del exorcismo de Emily Rose, de Anneliese Mitchell, que precisamente ella en este momento está en proceso de beatificación, ¡Opa! pero ella murió estando poseída. Qué locura eso, ¿no? O sea, estaría 10 horas charlando con vos este tema.
eh, ella murió estando poseída y mismo así va a ser, o sea, está en proceso de beatificación, me dijiste. Sí, Ok, ella era una católica devota también. totalmente. Lo que Ahora, pasa es que, como te dije, el demonio no puede tocar el alma y Dios sí puede hablar al alma. pero a ver, yo te hago esta pregunta, Will, te me quedaste Entonces Dios lo que hizo congelado. en ese Ahí momento está. fue poner con intercesión de la Virgen María que se le- Perdón, te me Ya, estoy. congelaste un instante, te me congelaste un instante. Vale. Entonces, Will, a ver, yo entiendo, si yo soy un hijo de Dios, si yo camino rectamente delante de Dios, si no hay un pecado mortal que de alguna manera me haga caer de ese estado de gracia, por así llamarlo, ¿cómo voy a esperar que a un cristiano un demonio lo posea? ¿No es un poco contradictorio esto, Will? Hay santos que han estado poseídos. Pará, la bomba que me acabas de tirar cuando nos quedan algunos minutos para ir aterrizando. Pará. Ok, hay santos que estuvieron, pero esto también representa yo viniendo del ala protestante y sin tener conocimiento respecto a este tema, representaría un problema y digo, pero pará, o sea, entiendo de que los santos son aquellas personas que más de Dios tienen. ¿Cómo puede ser que el demonio posea a una persona que camina en santidad? Sí, porque es que la santidad está precisamente en tu ser, en tu alma, y lo que iría al cielo es tu alma y con todo tu espíritu, pero el demonio está poseyendo el cuerpo. Por eso ahorita aclaramos bien de qué se trata el tema de la posesión. O sea, Bien, vos puedes ser todo un santo y entrar a una casa que esté infestada. Entonces, el hecho de que vos seas un santo no quiere decir que no vas a ver que, por ejemplo, está poniendo a la muñeca levitando, que nos van a dar los portazos. Entonces, el hecho de que alguien sea un santo no implica de que está fuera de la acción del enemigo. Igual, el enemigo para actuar tiene que tener permiso de Dios y muchas veces Dios permite esto para alcanzar incluso la santidad de esta persona, que incluso estando poseído, nunca dejó de orar, nunca dejó de tener la fe en el Señor. Antes, muchas veces, ese tipo de posesión o esa noche oscura o a otras personas ha sido un momento de quiebra económica y aún así mantuvo la fe. O sea, siempre puede haber algún mal que Dios ha permitido en alguien para alcanzar de él la santidad. ok, me parece muy razonable lo que está diciendo Will, porque en definitiva todos los sufrimientos permitidos por Dios son justamente con este objetivo, alcanzar una mayor santidad. ¿Tenemos algún caso que recuerdes, Will? De un santo, una santa, pero se me va, Santa Gema Santa Galgani, Gema. Santa Gema Ok, Galgani. Ella ok. estuvo poseída. Era una mujer que caminaba en santidad delante de Dios, testimonio de buena cristiana, y mismo así estaba poseída por el demonio. Sí, y obviamente la misma Annelies Mitchell. Ah, bueno, en cuanto a los Warren, hay un tema que hay muchas personas de pronto que dicen, venga, pero ¿en dónde en los archivos de los Warren está el tema de la monja? Es que la monja tiene una cuestión que es cierta y otra que es falsa. Ok, ¿Qué es cierto? Y por eso hacíamos la oración inicial, porque obviamente acá hay que mencionar el nombre de ese demonio. Entonces, es cierto y en efecto existe un demonio que atiende al nombre de Balak. Sí, y según la creencia popular, solía precisamente frecuentar monasterios, conventos, así como pasa en la película. Lo que es falso es que ese demonio nunca ha sido descrito como una monja, ni ok, siquiera como una mujer. O sea, hay un libro ocultista, incluso yo lo tuve y lo utilicé un tiempo. Es un libro ocultista de demonología que se llama La llave menor de Salomón. Ahí Balak ni siquiera tiene apariencia de mujer y menos de monja. O sea, el libro lo describe como un niño con alas de ángel, a lomos de un dragón de dos cabezas, al frente de 38 legiones de demonios. ok, para. ¿Cuál es el problema con nombrar a demonios? O sea, ¿qué le estarías abriendo alguna puerta? Entiendo, a ver, por dar un ejemplo, ¿no? Nos ponemos acá a jugar a la Ouija. No, eso ni en juego. Eso no es ni en juego. ¿Por qué? Porque le estás abriendo una puerta a los demonios. Ahora, cuando vos los nombrás, me recuerdo la película, ¿te acordás? Beetlejuice, que lo nombrás 3 veces y el tipo se te aparece. ¿Algo parecido podríamos decir? Santi, si vos vas caminando junto a cuatro personas y alguien dice, Santi, ¿quién voltea? Y Santi.
Exacto. Entonces el nombre es importante, mi hermano, así como cuando llamamos, por ejemplo, a la intercesión de un santo. Bien, Entonces lo mismo, los demonios no juegan a los dados tampoco. Es más, cuando alguien dice, ay, yo lo voy a hacer charlando de mentiritas, para el demonio no es de mentiras. Entonces cuando alguien trata de jugar a la ouija, el demonio se lo toma en serio. Entonces vos lo que muy estás bien. es causando consecuencias espirituales. Esto lo ignoraba, no el tema de la Ouija, sino el tema de los nombres de los demonios, el nombrarlos y demás, que no es cosa menor. Eso lo ignoraba. Mirá, mirá qué interesante que es. Interesante porque hoy por hoy, también, más allá de la ignorancia que uno puede tener, que yo hasta hace 5 minutos formaba parte de ese grupo, uno también hoy por hoy es como que esto lo toma a menos, ¿no? Por el nivel de escepticismo que hay aún dentro de las comunidades cristianas. Toma todas estas cosas a menos. Y hoy hay muchos católicos que ¿cómo diría? Son un tanto escépticos respecto a estos temas, ¿no? Mano, totalmente, totalmente. A eso iba. O sea, es que precisamente el tema del demonio hay un gran problema de exageración. O sea, se suele actuar por defecto o por exceso. Entonces, por defecto, los que piensan que el demonio no existe, incluso dentro de la misma Iglesia Católica, incluso muchos sacerdotes. O por exceso, los que piensan que todo es causado por el demonio. Mm, Entonces, este último es el que precisamente nos lleva a tener un pandemonismo, o sea, todo es el diablo o un demonocentrismo, y es poner al demonio en el claro. centro de todo. Esto, por ejemplo, lo hacen mucho los grupos pentecostales, de que todo Mm. es el diablo, todo es causado por Yo el me diablo, acuerdo ¿ya? que una vez había ido a predicar, me tropecé con una cuerda de una guitarra y me dijeron eso es porque el demonio te quiere tumbar. Papá, ¿qué pasó? Exacto, exacto. Entonces, ahí hay un demonocentrismo. Mm. Y tenemos que entender que es que las fuentes del mal son tres: mundo, demonio y carne. Decía una vez un exorcista, pobre demonio, todo el mundo echando de la culpa de muchas veces nuestros propios pecados de propia voluntad, de una libertad mal Mm. utilizada. Qué buen punto ese. A ver, para ir aterrizando, porque Will tiene que dejarle la compu ahí al hijo para que pueda estudiar y no queremos ser obstáculo a eso. Por aquí me dicen que me están dando permiso. Ok, 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 ok. Para, si quisiéramos dos últimas preguntas, Will, dos últimas preguntas. Número Dale. uno, si quisiéramos aprender un poco más, algún libro que nos recomiendes, algún tipo de material, alguien para seguir, ¿qué nos dirías para aquellos que necesitamos matar el burro que llegábamos dentro? Bueno, yo conozco un excelente exorcista que precisamente es miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas, y es uno de los directores a nivel Latinoamérica, y es Fray Claudio. En mi canal yo tengo 3 entrevistas Fray con él. Claudio. Fray Claudio es franciscano y verdaderamente, hermano, wow, o sea, fue alumno del padre Gabriel Amort. Ok. Entonces, ya por ahí uno dice, wow. Él, por ejemplo, nosotros que estábamos en formación precisamente en cuanto al tema de demonología con él dice, lo primero que usted tiene que estudiar cuando va a empezar en este tema es el catecismo de la Iglesia Católica. Bien. ¿Por qué? Porque es que si usted no conoce su fe, Exacto. usted la desvirtúa. Entonces va Exacto. a empezar a creer en todo lo que tristemente Latinoamérica heredó del pentecostalismo. Muchos sacerdotes están tan mal formados en este tema que los nombran como exorcistas, pero entonces su praxis exorcística es más pentecostal que católica por una mala formación. Entonces, lo primero es conocer nuestra fe bien en el catecismo de la Iglesia Católica. Y segundo, hay unos sacerdotes muy buenos, muy ortodoxos. En este momento, por ejemplo, un sacerdote argentino que está radicado en México, el padre Span, él está dando un curso de demonología. Lo pueden colocar ahí en YouTube. Curso de demonología, padre Span. Y ahí les va a aparecer ya como 3, 4 clases en este momento. Sale una semanal. Impresionante. Yo le pregunté a Fray Claudio y él me dijo, está 90% ortopraxis católica. Y yo, excelente. Entonces, muy bueno para recomendarlo. Eh, por ejemplo, el libro Suma Demoníaca Ese lo del padre. tengo, lo tengo. Ese fue Ese mi es el primer primero. contacto de demonología, según la teología católica. Me parece fascinante, una forma sistemática de explicar cada uno de los pasos que nos conducen a, porque automáticamente nosotros, por una cuestión quizás de curiosidad o también un poco de show, vamos directamente al yo quiero saber a ver cómo si la persona poseída levita, ¿se entiende? Y te dice ahí el padre Fortea, te dice
campeón, baja un cambio. Primero hay cosas de las bases que tenemos que sentar para luego poder entender las demás, ¿no? Así que yo también lo recomiendo un montón, me pareció fantástico y dirigido a un público sin gran conocimiento teológico. Claro, incluso ese libro tiene segunda parte Opa. que se llama Exorcística. Y en ese Exorcística no solamente complementa ya lo dicho, sino que la mitad del libro es narrando casos que le pasaron a él, para que obviamente la gente no caiga en eso. Mirá qué interesante, mirá qué interesante. Un día tenemos que traer un exorcista acá y entrevistarlo. Me encantaría, me encantaría. Eh, Santi, te puedo poner en contacto con Fray Claudio, él está abierto precisamente a Me todo eso, encantaría. lo que sea. Me encantaría, me encanta. De hecho, ya me lo ofreciste, me parece, y yo dormí. Me encantaría, me encantaría. Bien, buenísimo. Entonces, tenemos material un montón. Número dos, número dos. A ver, Santi, por acá me dice mi esposita, que también ha estado aquí pendiente del stream, que hay algunas preguntitas. O sea, yo no te estoy viendo a vos ni estoy viendo el no, chat. es cierto, me olvidé de avisarte que tengo una sola cámara conectada, por eso es que no me estás viendo a mí. Tampoco te perdés de mucho, soy medio feo. Pero no me Igual ahí te está, pongo la foto enfrente, entonces no. no, no Pero me bueno, está. mi esposita ha señalado aquí precisamente cuatro preguntitas. Está No sé bien, si. para. Bancame un segundo. Lo único que a mí no me gusta es que me marquen la cancha de mi entrevista. No, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Dame un segundito nada más. Otra pregunta es, vos en tu canal de YouTube, Sí. calculo que tenés mucho material al respecto. Para aquellas personas que te están conociendo, que dicen, che, loco, no lo conocía a Will. Y me parece fantástico lo que nos está enseñando. Vos en tu canal de YouTube, Enfoca tu Fe, tenés, calculo, material al respecto. Tengo material al respecto, que es especialmente las entrevistas y la línea que he ido teniendo con Fray Claudio. Tengo también con el padre Gerardo Piñeros, que también es excelente. Por ejemplo, con él hay una anécdota brutalísima que fue de una niña que estaba poseída y que había ido cuanto pastor evangélico había ido allá y como dice él, a todos los volió por todos lados y los sacó corriendo de allá, ninguno podía con ella y el padre Gerardo Piñeros, apenas iniciando su ministerio, fue y simplemente hizo una Ave María con mucha fe y ¡pum! Hasta ahí, murió el Ahí caso. nada más, listo, ahí se terminó todo. Tan Se terminó. sencillo como eso. Ella es la que le pisa la cabeza a la serpiente. Génesis Opa, 3:15. para. Acá viene otro punto que es sumamente importante. Y es, en determinados streams he visto muchos comentarios respecto a María y el demonio. Cómo Satanás teme terriblemente de María. Es como que tiene un temor especial sobre la persona de María. Y uno viniendo del lado evangélico, quizás no comprende esto. ¿Cómo puede ser posible? Entendemos que Satanás únicamente a quien le teme es a Dios porque el único que puede contra él es Dios. Pero el católico te va a decir, pero para un cachito, para un cachito. Acá Satanás tenemos testimonios un montón para señalar de que realmente tiene temor, tiene terror de María. ¿Por qué? Esto es así como es. Explícanos un poquito. Ojo con lo que voy a decir porque no falta que obviamente A malinterpreten, ver, pero el diablo le tiene más miedo a la Virgen María que a Dios. Por- para. Eso lo tenés que explicar porque ya veo que te van a recortar y van a salir en 27 canales de YouTube diciendo, estos católicos ahora sí idolatría porque le dan más poder a María que al propio Dios. Explícame bien eso, qué es lo que querés decir. Claro, es que el diablo sabe que si Dios quiere, con un chasquido de dedos, él tranquilamente deja de existir. Pero el demonio no solamente le tiene miedo a María por la autoridad que Dios le ha dado, sino por la condición de la naturaleza de la Virgen María, porque es una criatura la que tiene más poder que él. Entonces eso a él le atemoriza por completo. Ok, bien, bien. Entonces, en el sentido de como criatura, el tener más poder que él es lo que le causa tanto temor. Claro, porque es que la Virgen María ha estado oculta a los ojos del demonio incluso en el momento de su concepción. Por eso es inmaculada, por eso es sin pecado original. Entonces el demonio nunca ha podido tener acceso a la Virgen María de ninguna manera. Entonces no solamente la Mm. odia, sino que le tiene rabia. Y en muchos exorcismos él mismo lo ha confesado, Pará, de que pará, pará, pará. No, no, ella no, es pará. ella. Me estás tirando una de bombas. ¿Cómo es eso que los mismos... A ver, yo también tengo que ser honesto con él. A mí me parece que el caso de los exorcismos es un caso que puede ser utilizado fuertemente como un caso apologético.
¿Por qué? Porque es un caso real y de reacción, o sea, hay una reacción por parte del poseso que requiere una explicación. ¿Por qué el poseso reacciona de forma tan negativa ante cierta simbología cristiana? ¿Por qué el poseso reacciona de forma tan negativa al nombrar ciertos nombres, como el de Jesús y en este caso particular el de María? Entonces, si para nosotros es un buen caso señalar que si hay un poseso y al nombrarle a Jesús o mostrarle una cruz de Cristo, ese poseso reacciona de forma negativa, como queriendo de alguna manera alejarse de ello, porque le causa horror, terror, temor, o llámese como se le llame, el caso de María también debería tener la misma fuerza. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que un poseso reacciona de forma tan negativa al ser nombrada la Virgen María? Porque el demonio tiene memoria. Memoria, para. ¿Qué es lo que pasa? Tiene Cuando usted memoria quiere muestra, decir que hubo un hecho histórico pasado que en la figura de la Virgen María lo remonta a eso. uno, si una persona le muestra la cruz, pero la cruz no sola, la cruz tiene que ser así, hermano. La cruz es con Cristo, la cruz no va sola, Me la cruz es gusta con Cristo. eso. La cruz no es sola, la cruz es con Cristo. Porque claro, o sea, una cruz sola, y la verdad es que quizás nosotros los cristianos, bueno, podemos llegar a entender de que, pero la cruz con Cristo representa el Hijo de Dios, el sacrificio, el Hijo de Dios venciendo los poderes de la tiniebla en medio. Entonces, claro, entiendo, la cruz no es sola, sino con Cristo. Me encantó eso. Entonces, como el diablo tiene memoria, usted le muestra la cruz y él se acuerda de que es que él ya perdió. Él en este momento se está dando es patadas de ahogado, que son patadas de ahogado que pueden obviamente definir lo que es tu salvación o tu condenación, pero son patadas de ahogado. Entonces, mostrarle la cruz es recordarle que él ya perdió Me y que ahí está encanta que le eso. ganó. Me encanta eso. Mostrarle la cruz con Cristo es recordarle a Satanás, al diablo, que ya perdió. O sea, spoiler, conocemos el final de la película. Exactamente. Y a- Y sí, ya mencionarle a la Virgen María es mencionarle que no solamente perdió, sino que es ella la que le va a aplastar la cabeza. Génesis 3:15, eso ya lo dijo el Señor, se lo dijo en el Edén. Entonces, él también tiene memoria y sabe que esa mujer es la Virgen María. Él lo sabe más que nadie. Es más, él se sabe la Biblia de memoria. Tan se sabe la Biblia de memoria y qué pena y perdón con los hermanitos separados protestantes que puedan estar aquí. Pero el primer protestante fue Satanás, porque fue el primero en tentar al Señor con la sola escritura. perdón. Esa risa no quiero que suene como falta de respeto, pero me pareció interesante analogía que nunca lo había pensado de esa manera. Para. Ya tiraste una bomba que yo te puedo asegurar que te vas a ganar un par de dislikes en tu, en tu canal al menos. Pero Amén. para. ¿Le va a aplastar la cabeza o le aplastó? ¿Cómo es eso? A ver, explícamelo en un sentido escatológico. ¿El diablo está esperando que eso ocurra? ¿Eso ya ocurrió? Explícamelo, por favor. Ocurrió en el momento en el que la Virgen María le dio el sí, pero sigue ocurriendo como lo narra Apocalipsis 12. O sea, en el Ok, momento de el sí de María, y ojo, que ahí es donde viene el tema de por qué nosotros también amamos tanto a la Virgen María. claro, ¿Se han puesto a pensar en algún momento qué hubiese pasado si la Virgen María hubiera dicho no? exacto. Ella, si hubiera dicho no, ¿qué? Pero dijo sí. Mm, Entonces ese fiat, el sí de María, es la que nos ha traído al Salvador. Y exacto. eso lo sabe el demonio. Entonces, ¿cómo le pisó la cabeza? Porque la Virgen María fue la que dio el sí en contraposición al no que dio Eva. Y Eva le esto, dijo sí a sí, la serpiente y la Virgen María le dijo sí a Dios. Entonces, por eso la Virgen María es la nueva Eva. y esto ustedes podrán decir, o algún evangélico del otro lado podrá decir, discúlpame, pará un cachito, eso es muy católico reciente porque ahora se han convertido en idólatras, dado que en algún punto de la historia la Iglesia Católica se corrompió. Pero esta teología de la nueva Eva ya la podemos encontrar presente a mediados del siglo II. Irineo de Lyon es quien hace una referencia muy explícita al respecto, marcando un paralelismo histórico-teológico entre Eva y María. Ojo, estamos hablando del siglo II, un discípulo de los apóstoles.
Exacto, o sea, y por ejemplo en el siglo XIII, en el siglo XIII, el primer tratado de demonología de la Iglesia Católica es la vida de un santo, la vida de San Antonio Abad, Ok. escrita por San Atanasio. Y precisamente de ahí es donde viene, yo tengo aquí la medallita, la medallita que muchas veces las personas tienen, la medalla de San Benito, que ha sido El el otro día patrón. me enteré, el otro día me enteré que esto es una cruz con una medalla de San Benito. Yo no tenía ni idea, me había gustado, simplemente lo compré porque me pareció piola. Imagínate, tenés la cruz de San Benito, que es precisamente el patrón de los exorcistas. Ok, ¿eso quiere decir algo? El tipo Claro, o sea, como los Warren, arrancaba el tipo como los Warren. hay una cosa en la iglesia que se llaman los sacramentales. Incluso yo te lo explicaba la vez Mm, pasada que hicimos el programa sobre el miércoles de sí, ceniza y sobre la cuaresma. Los sacramentales. Entonces, los sacramentales también tenemos el agua bendita, el aceite exorcizado y tenemos algunos objetos de fe que obviamente la iglesia ha definido como sacramentales e instrumentos y herramientas en el combate espiritual. Y más de uno dirá, ah, pero eso es invento de la iglesia. No, también es bíblico. Es claro. que Jesús dijo en Lucas 10:16, el que a ustedes escucha, a mí escucha. Y también les dijo en Mateo 18:18 que lo que aten en la tierra queda atado en el cielo, ¿cierto? Entonces eso es autoridad. Entonces la iglesia con su autoridad ha definido que hay unos objetos sagrados que tienen poder para el combate espiritual. O Mm, sea, Dios no nos ha dejado solos en este combate. Usted no va a tener todos los días un obispo al lado para que esté haciendo mm, imprecación y exorcística o un exorcista al lado. Entonces uno puede tener también estos elementos. Lo que pasa es que hay personas que tristemente las han utilizado como si fueran amuletos y no claro. son amuletos, son sacramentales. Y en un combate espiritual gana el que tenga más fe. ¿El brujo en su brujería o el cristiano en Dios? Wow, estás dejando cada puerta abierta. Para. Quiero, entonces, volvamos a nuestro tema, entonces. Eh, ya ni sé por dónde ir. La verdad que tiraste cada bomba que tengo un montón de cosas que quiero señalar. Bueno, para. Vos entonces en tu canal, recuerden, tienen que seguir a Will Enfoca tu Fe. Si alguno ahí de los moderadores me puede poner el enlace del canal de Will para ponerlo como comentario fijado, sería un gol de media cancha. Se los agradezco un montón si pueden hacerlo. Tienen que seguir a Will de Enfoca tu Fe, suscribirse a su canal, pegarle una buena likeada a sus videos bueno, nada, ayudar a todo el trabajo que él está haciendo. Ahora sí, bueno, vos habías dicho que tu esposa te había señalado algunas preguntas que consideraban importantes, interesantes para poder responder. A ver, Claro que señalánoslas, sí. ¿cuáles son, por favor? Ya te voy a decir las preguntas, pero precisamente con eso que decías del canal, yo en mi canal tengo material sobre este tema, sí, pero precisamente con mi esposita tenemos un proyecto de armar otro canal que va a ser específicamente Me encanta. para este rubro de tema y este ministerio que tiene que ver con la demonología y la exorcística, para explicarlo a profundidad, coger, por ejemplo, cada una de las películas y hacerle un análisis, todo esto. El canal de mi esposita se va a llamar Demonológica. Entonces ahí Me está la encanta. bomba y la primicia. Me encanta, me encanta. Hay que seguir cuando se inaugure el canal, hay que seguirlo a full. Me encanta. Buenas noticias son. Bueno, entonces por acá me dice mi esposita que hay una pregunta de Dulce Ríos, que Dulce dice, Ríos, le mandamos un abrazo enorme a Dulce Ríos. No sé quién es, pero le mandamos un abrazo. ¿son dones o talentos? Ya que los dones son los 7 del Espíritu Santo. Ahí lo había visto al pasar al comentario. Claro, la Biblia a mí me señala, estos son los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser de que ahora Will se me presente y me diga, no, campeón, esto también son dones? Claro, lo que pasa es que el Espíritu Santo nos está dando a nosotros 7 dones, pero Dios no solamente es Espíritu Santo, Dios también es Padre y Dios también es Hijo. Entonces Dios derrama impresionantemente dones. Por ejemplo, la Virgen María es la llena de gracia, de ella es la administradora de todas las gracias. Y al ser la administradora de todas las gracias, también recibimos gracias especiales de la Virgen María. Y en este caso, esos dones, que también va en consonancia con la parábola de los talentos. Esos dones Bien. también los podemos llamar como talentos. Ahora el tema es cómo los vamos a administrar. ¿Los vamos a esconder como el que tenía una sola moneda o los vamos a invertir para ganar el 100%?
Bien, bien, buenísimo. Me encantó, me encantó. Entonces, esa sería la respuesta, ¿verdad? Sí, señor. Bien, vamos a Bueno, la siguiente. Brian Gallardo Brian Gallardo. Ahí de vez en cuando aparece Brian. Sí, a ver, ¿qué habrá preguntado Brian Gallardo? dice, ¿los demonios se asustan al ver una cruz de madera o es solo en las películas? Bueno, Bueno, algo has mencionado, me parece ya, ¿no? exacto. Sí, o sea, puede ser de madera o algunas obviamente son de metal, pero claro, obviamente si es de madera, pues va a tener, digamos, un poco más de sentido para el demonio, dado obviamente la cruz en la que fue puesto nuestro Señor. Ahora, Will, te hago una pregunta personal referente a lo que te están preguntando. ¿Por qué Dale. entonces, por qué es necesario bendecir la cruz? O sea, de repente, el objeto ya por sí mismo a Satanás es como que es un mecanismo de tortura, le diríamos, ¿no? Porque le estás presentando ahí y obviamente lo remonta a esa victoria de Cristo, ¿no? Pero ¿por qué entonces es necesario bendecir eso que ya lo remonta a Satanás a su pérdida? Y ahí viene la otra bomba, porque es que una cosa es que podemos bendecir, pero hay otros que también maldicen y con objetos religiosos también se hace brujería. Entonces, como te decía ahorita, en el combate espiritual gana el que tenga más fe, o el brujo en su brujería o el cristiano en su fe. Entonces, hay cruces malditas, porque han ido satanistas que van a satanizar y a maldecir objetos religiosos. Entonces, si usted no sabe, obviamente, la procedencia de esto, obviamente hay que bendecir, o sea, es darle a Dios, deprecar también la bendición de Dios sobre los objetos religiosos que nosotros podemos tener, sobre su Santa Biblia, sobre la cruz o sobre la imagencita de la Para. Virgen. A ver, Hay que hacer la bendición. pero yo ese es un tema que todavía no lo termino de entender muy bien. Es, cuáles son los efectos causados en el objeto a la hora de ser bendecidos? O sea, el antes y el después. De repente, yo me presento delante de un sacerdote y le digo, mira, che, esta cruz no está bendecida. O entiendo que no está bendecida. La compré en una iglesia, pero no está bendecida. Ok. ¿Cuál es el antes y el después? O sea, ¿en qué cambia cuando el objeto es bendecido? Ejemplo, A ver. nos pasó precisamente a nosotros anteriormente en la parroquia en la que estábamos. Había un señor que parecía como con un caso espiritual. Le dieron agua normal y no pasó nada. Le dieron agua bendita y se alborotó. El demonio sabe cuando algo está bendecido. Entonces, cuando nosotros bendecimos algo, obviamente va a tener una acción espiritual sobre el combate espiritual que podemos tener. O sea, nosotros no vamos a ver esa bendición plasmada en algo material, pero el que sí, obviamente, percibe esto es el demonio, el accionar del demonio. Entonces, si yo le muestro al demonio una cruz bendecida o una cruz sin bendecir, él va a reaccionar es ante la cruz que está bendecida, no ante la cruz que no tiene esto. Esta quizá le puede causar como repulsión, pero la cruz que está bendecida ya viene con bendición divina, entonces eso obviamente lo va a hacer es correr. Esta le va a dar rabia, pero esta lo va a hacer correr. Bien, y podríamos de alguna manera utilizar el ejemplo del libro de los Hechos cuando Pablo oraba por ciertas prendas de ropa y causaba un efecto en las personas que tocaban esas prendas. ¿Podríamos ver una referencia a esta bendición en esos ejemplos bíblicos? Claro que sí, totalmente. Por ejemplo, las reliquias, exacto. O sea, la gente sanaba tocando los guantes de San Pablo. Bien, Entonces, dentro de la iglesia, como te digo, como el Señor ha dado esa autoridad a los apóstoles de atar, desatar, de tomar decisiones que no quedaron plasmadas en la escritura, entonces la Biblia nos dice el qué y la tradición nos ha dicho el cómo. Entonces, la tradición de la iglesia, al decirnos el cómo, también obviamente nos ha dado herramientas exorcísticas para poder nosotros tener un combate espiritual, incluso siendo laicos. Y eso bien, también nos ha dado, por ejemplo, las reliquias. fantástico, buenísimo, buenísimo. Siguiente pregunta, entonces, te quedan dos. Bueno, estaba la abuela feliz. La abuela feliz siempre nos escribe. Posta es una abuela feliz de verdad, ¿ah? O sea, no es simplemente el usuario, es una abuela feliz. Le mandamos un fuerte abrazo. Entonces dice la abuela feliz, ¿se puede quedar poseso por el gusto a las películas de terror? Ah, mirá qué interesante. Me parece buena esa pregunta, ¿eh?
Yo soy una persona a la que le gustan las películas de terror, pero siempre y cuando lo vea acompañado a las 12 del mediodía con las ventanas abiertas y un gran sol, ¿se entiende? O sea, no te voy al cine a ver una película de terror ni que me paguen a mí. Muy bien, entonces aquí hay dos cosas. La primera, ¿es pecado ver películas de terror? No. ¿Se puede? Sí, pero entonces hay que entender lo siguiente. Si usted va a ver una película de terror, lo primero que tiene que hacer es lo que hicimos antes de iniciar ese stream, oración. Haga el término que aprendimos hoy, deprecar. Entonces, pídale a Dios la asistencia que Mm. cubra ese momento donde usted va a estar y que antes lo que usted va a ver en esa película incluso le pueda también servir de formación y de alimento espiritual, porque sabemos que también estamos en un combate espiritual y nosotros no conocemos del demonio por querer conocer de él en sí mismo, sino porque obviamente en el combate hay que conocer al enemigo. Eso es una ley universal de la guerra. Conoce a tu enemigo para poder combatir contra él, ¿cierto? Entonces, oramos Bien. para poder ver también películas de terror. Y segundo, haga una búsqueda ligera, por ejemplo, de textos, primero, de qué se trata bien la película. ¿Por qué? Porque no toda película de terror es bueno verla. Ahí es donde viene Claro. el punto. Hay algunas películas que la iglesia, por ejemplo, no es del Vaticano con documentos oficiales, pero sí hay algunos obispos así que han dicho, bueno, estas películas son recomendables, son buenas y pueden incluso instruir al laico en los temas de fe. Pero hay otras películas de Ejemplo, terror. Nefarious. Ejemplo, Nefarious es muy buena, totalmente. Bien. Las del Conjuro de los Warren también son muy Son buenas. buenas películas pese a que no describan detalladamente los hechos tal y como ocurrieron, son buenas películas. Exacto. Bien. El rito, el rito es espectacular. El rito, la de Anthony Hopkins creo que es, ¿no? El rito es Ok. espectacular. La voy a ver, la voy a ver. Mi esposa ahora me va a decir, loco, descargate el rito, me va a decir. Totalmente. Hay una que no he visto una opinión todavía de algún sacerdote, pero que a mí mi esposita me pegó un jalón de orejas impresionante con esa película. Y es una que habían sacado sobre la Virgen María, que es Ruega por nosotros, se Ah, llama. sí, sí, sí. O sea, el título lo conozco, no la vi a la película. Yo, yo caí precisamente en el sesgo visual. ¿Y yo qué vi? Vi una portada donde aparecía como la Virgen María, con una imagen así como de demonio y todo eso. Y yo, no, ¿qué es eso tan horrible? La Virgencita, no sé qué, la película debe ser feísima. Y mi esposa me dijo, amor, ojo, las apariencias. Esa película es buena. Y claro, quité ese sesgo, le hice caso a mi esposita, la vimos y a película para catequizar al católico. Opa, ¿Por qué? ruega por nosotros. Película que hay que, habría o es recomendable ver, ¿no? Porque, Claro. Lo que pasa es que en esa película aparece una falsa devoción a la Virgen María. opa. ¿Qué es lo que pasa? La Virgen María sabe muy bien que ella nunca le va a quitar la gloria a Jesucristo. Mm. Y en esa película hay un demonio que se hace pasar por la Virgen María. ¿Y dónde se aparece? Se aparece cuando están en plena Eucaristía. Jamás la Virgen María va a hacer un acto de esos. Entonces, claro, la gente sale, ay, la Virgen María se apareció. Jamás la Virgen María va a hacer eso para descuidar la vista de lo que es el milagro más impresionante, que es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la misa, en la Santa Eucaristía. Entonces, en esa película, el demonio se hace pasar por María. Y ahí hay un tema importante. Ojo, ¿es la Virgen María o es la Santísima Virgen María? No María, María es cualquiera. Entonces, el demonio se puede haber hecho pasar por María, pero nunca por la Virgen María o por la Santísima Virgen María. Entonces, ahí hay un tema, incluso con el tema del ángel de la guarda. Ángel de la guarda, los demonios también son ángeles. Entonces, consejo, cuando vayan a orar la oración del ángel de la guarda, digan, Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, diga, Santo ángel de mi guarda, porque ángel de la guarda también tenemos por otro lado y con cachitos. Opa, opa, opa. Bueno, pará. Entonces, me gustó eso que dijiste. La Virgen María nunca va a desviar la mirada de Cristo, ¿no? Nunca va a querer las luces que le corresponden a Cristo, ¿no? La atención que le corresponde a Cristo. Eso me encantó, Will, me encantó. Eh, pará. La película El exorcismo de Emily Rose entonces también es recomendable.
Totalmente recomendable, muy buena. Y ahí Bien, bien. precisamente, o sea, el verdadero exorcismo de Emily Rose, que precisamente muestra lo que pasó con Anneliese Mitchell, narrado por el sacerdote, que lo acusaron Mm, precisamente de, ¿cómo es que es esta palabra? Ya, se me va, pero el hecho es como que él no le quiso dar pues como la asistencia ok. médica o clínica necesaria por tratar Mala de ser un praxis. exacto, sí, una mala praxis. Ok. Pero precisamente Anneliese Mitchell sí obviamente le contó a él cómo habían sido las cosas y ahí es donde narra que fue la Virgen María la que le dijo a ella, hija mía, si quieres podemos acabar ya con este dolor, con este suplicio, pero también puedes ofrecerte como alma víctima por la conversión y salvación de muchas almas. Y ella también dio su sí libremente para ofrecerse como alma víctima y terminó su vida estando poseída, pero gracias a eso muchas personas se pudieron haber salvado, convertido y demás, obteniendo la salvación por este ofrecimiento de ella. Y por eso precisamente es que en este momento está en proceso de beatificación. Qué interesante. Un día hay que hacer un programa específico, exclusivo de ese caso. Me parece que hay mucho para charlar de ese caso. Quiero agradecerle, tenemos más de 850 personas en el chat. Un abrazo enorme. Queremos llegar en la transmisión de hoy. Recuerden de que todavía falta mucha transmisión. Queremos llegar a los 1000 likes. Por favor, pongan sus likes. Tenemos más de 500 likes. Queremos llegar hoy a los 1000 likes, muchachos. Son 850 que están del otro lado. Vayan, pongan un pulgarcito hacia arriba y en el comentario fijado se encuentran el enlace al canal de Will, Enfoca tu Fe. Vayan y suscríbanse también, no sean ratones, vayan y suscríbanse porque el contenido que hace Will es muy bueno. Para los que preguntan si el live va a quedar grabado, la respuesta es no. ¿Pero por qué, Santiago? Porque tenemos que quitar la parte de la introducción y todas esas cosas, así que mañana por la tarde, ustedes saben de que después de los lives, siempre tipo 3, 4 de la tarde, horario Argentina, subo un video grabado. El día de mañana por la tarde voy a subir esta entrevista que estoy teniendo con Will, así que no desesperen y compartan ahí la novedad porque mañana la subimos ya ya grabada. ¿Está bien? El exorcista, Will. Fácil. Ok, ok, ok. Perdón, perdón. Antes, El exorcista, ¿es una Sí. película recomendable o no? Mm, hay que verla con lentes, El problema es no, la representación del sacerdote, ¿no? claro, o sea, ahí el tema es que no tiene una ortopraxis católica bien fundamentada. Entonces, Bien. termina siendo como otra película más hollywoodense de simplemente espectáculo y el Mm, amarillismo de lo que pasa en el claro. exorcismo, posesión y todo eso. Entonces, Bien, bien, bien. ¿Qué me ibas a decir, Will? bueno, dos daticos así importantes. Esto es, por ejemplo, una frase de Fray Claudio que a mí se me quedó súper grabada cuando tuve una entrevista con él y dijo así, Fray Claudio, es más fácil sacarle a alguien un demonio verdaderamente poseído que quitarle de la cabeza a alguien que ha sido etiquetado por un sacerdote irresponsable, un laico imprudente o un pentecostal. ¿A qué me refiero? Una persona que esté poseída realmente, listo, entra en un proceso en el que va el exorcista y con la praxis de la Iglesia Católica tranquilamente podría quedar liberado e empezar a vivir una vida de fe normal. Pero cuando esto no es así, sino que la persona posiblemente pueda tener es algún problema psiquiátrico, Claro. emocional, depresivo y todo esto, y entonces llega un laico irresponsable de una entrada a decirle, ay, usted está poseído, tiene al diablo, o un sacerdote, eso es del diablo, o el pentecostal, como decíamos ahorita, con este de monocentrismo que todo es el diablo, sacarle a esa persona de la cabeza de que está poseído es más difícil que Mm, quitarle el diablo a alguien realmente con ese problema. muy bueno el comentario. Sí, es muy cierto. Muy, pero muy cierto lo que estás diciendo, Will. Quedaba una pregunta más, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y dice Antonio, ¿se habla en latín en los exorcismos? ¿Por qué? Me gusta esa, me gusta y después me permite a mí meterme también en lenguas muertas que los demonios suelen utilizar en el momento de los exorcismos, ¿no? Pero a ver, el tema del latín, ¿por qué el latín? ¿Qué el latín acaso es un lenguaje, no sé, exorcista o algo por el estilo? ¿Qué pasa con el latín? Bueno, resulta que Jesús es la cabeza
del cuerpo, que es Claro, la iglesia. exacto. Y resulta que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene un idioma, un lenguaje Oficial. eclesial y oficial, y es el latín. Entonces, cuando se habla en latín, está hablando es la iglesia. Entonces, hay una parte brutal del exorcismo donde el sacerdote dice, teme en mí, no al hombre, sino al ministro. Teme en mí a la imago Dei, es decir, a Mm, la imagen de Cristo en mí. sí. Entonces, cuando el que está hablando es Cristo in persona Christi, es decir, el sacerdote in persona Christi, entonces el que está hablando es Cristo a través de la iglesia. Y si el lenguaje oficial de la iglesia es el latín, el demonio lo va a interpretar, es como quien le está hablando es Cristo. Entiendo. Me gusta mucho eso de in persona Christi. ¿Cómo es eso? Porque también lo podemos encontrar en el sacramento de la confesión, ¿no? O sea, el sacerdote termina siendo no simplemente de forma simbólica un representante de, no, sino que hay un actuar real de Cristo en la persona de o a través de, como instrumento, ¿verdad? Sí, totalmente, Santi. El mismo San Pablo lo dice. En nombre de Cristo les rogamos, déjese reconciliar con Dios. Eso está en 2 Corintios 5:20. De ahí viene el in persona Mm, Christi. ¿Qué está diciendo San Pablo? Déjense reconciliar. O sea, el perdón de los pecados. Dejen eso, por ejemplo, esta cita también aplica para el tema de la confesión. ¿Qué le está diciendo San claro. Pablo? Usted viene y se confiesa conmigo, déjese reconciliar por Dios, pero ¿con quién está hablando? Está hablando conmigo. Entonces, en nombre de Cristo les rogamos, déjense Mm, reconciliar con Dios. Cuando San Pablo le está diciendo déjense, no está diciendo que Cristo va a venir y le va a decir te perdono. Está diciendo déjense, o sea, yo le voy a dar a sí. usted algo que Dios me dio a mí, ¿ya? Entonces, en nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. San Pablo es el que está dando las pautas para ese in persona Christi. El otro día veíamos en los padres apostólicos, Ignacio de Antioquía, que es discípulo de Pedro y Pablo, que él entendía que reconciliarse con Cristo es equivalente a reconciliarse con la iglesia. No puede existir la idea de reconciliarse con Cristo sin reconciliarse con la iglesia, porque si no estarían desvinculado Cristo de su cuerpo, ¿no? La cabeza estaría desvinculada de su cuerpo y eso es una total tontería, ¿no? Claro, Me parece muy interesante eso. claro, es que fíjate, Santi, que por ejemplo, una de las 5 solas es el solo Cristo, ¿cierto? Sí, Las llamadas 5 solas, el exacto. solo Cristo. Pues bien, nosotros no decimos solo Cristo, nosotros decimos todo Cristo, Mm, porque es que Cristo no está solo. Cristo tiene mamá, Cristo tiene iglesia, Cristo dejó un papa, Cristo dejó apóstoles, Cristo sí. dejó una autoridad. Entonces, No, Cristo no está solo. negar la iglesia es negar a Cristo, o sea, no hay mucha vuelta que darle. Negar la iglesia es negar a Cristo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es 2 más 2 son 4, o sea, es como el que te viene y te dice, ah, no, María es la madre de Jesús y no madre de Dios. No, campeón, o sea, es sentido común. Exacto, totalmente. Así Bueno, es. entonces, para ya ir despidiéndonos, el tema de las lenguas muertas en las posesiones, ¿por qué los demonios hablan, no sé, en lenguas, en cierta, a ver, no sé si son las adecuadas, ¿no? Pero en idiomas babilónicos, antiguos, sirios, ¿por qué actúa de esa manera el demonio? Normalmente, cuando una persona está poseída y habla en este tipo de lenguas, lo hace cuando ya está el sacerdote exorcista para realizar la oración imprecativa. Entonces, ¿a quién le está hablando el demonio? Le está hablando es al Cristo que está viendo en el sacerdote. Entonces, una de las maneras más fáciles de identificar que alguien está precisamente poseso es porque una persona que jamás en su vida ha Mm, estudiado ninguno de estos idiomas termina hablando lenguas muertas, termina hablando en arameo, en hebreo, termina hablando griego, termina hablando en latín, ¿cierto? Entonces termina hablando cualquier tipo de estas lenguas, pero casi siempre que ocurre esto, no lo hacen solo porque, ay, vamos a escuchar entonces de la puerta hacia adentro, ay, por allá está hablando en griego, está hablando en latín. No, eso no pasa. Normalmente el demonio cuando hace esto, le está hablando es al Cristo que está figurado precisamente en ese sacerdote exorcista. Me encantó, Will. Me encantó la entrevista, me encantó la charla. La gente está prendida ahí. Tenemos más de 800 personas, todos prendidos. Recuérdense,
Para seguir aprendiendo tienen que suscribirse al canal de Will, Enfoca tu Fe. En el comentario fijado, gracias a Fátima Olza por hacerme el favor, comentario fijado, enlace a su canal de YouTube. Van, le pegan una buena suscribida y una buena likeada a todos sus videos y ahí van a conseguir mucho contenido, y no solamente de este tipo, sino también de contenido apologético en todo, multitemático, ¿no? Haciendo entrevistas, un montón de cosas. Will, te agradezco un montonazo por este tiempo que nos has regalado, querido. A vos, mi hermano, por la invitación y bueno, quedamos pendientes entonces también de la próxima. Dale, dale, dale. Un fuerte abrazo para vos, tu esposa, toda tu familia. Gracias por la paciencia. La verdad, estuvo extraordinario, querido.